ya se encuentra aquí con nosotros nuestro querido Héctor Javier Sánchez, que además estamos en una geografía muy cortita, Héctor Javier y yo, porque también está en la Perla Tapatía Violeta. Fíjate, ya regresó también Violeta, que se había tenido que ausentar unos momentos. Ya está entrando Jesusa, así que ya estamos todo el pool completo. Muy buenos días, Héctor, Jesusa. ¿Qué ¿Qué tal? Muy tal? buenos Buenos días. días. Hola, Muy buenos Héctor. días. ¿Qué ¿Cómo tal? Buenos estás? días, Jesús, Yo Violeta, ¿qué tal? pensé que Héctor andaba allá en la FIL también. Sí, bueno, sí, Sí, voy a ir más tarde. Hoy vamos a Ah, presentar un también. libro sobre pensiones. Ah, ya. Es que Sí, como sí, dijo sí. Ernesto, está cerca, pero pensé que estaba en otro lugar cercano ahí a Pues mira, Guadalajara. estoy en un cuarto donde me piden desalojar la habitación amablemente a las 11. Y no, o sea Yo, que yo, yo sabía que eran las 12, ¿no? Las salidas, ¿no? Usualmente son a las sí, 1, ¿no? Aquí, no, ya desde ayer, ya hay acoso aquí, desde ayer ya te no, querías sacar, dice. inquilинal. Sí, sí, sin hablar. Pero pues, me quedé pues, aquí por la pues, pues, conexión. ahora sí que, pues dinos cuál es el hotel para no hospedarnos ahí, güey. Es un Airbnb, siempre me cuesta O pronunciarlo. sea, ok, O sea, fue lo único que conseguí, solo los privilegiados consiguieron un hotel, que pues ya sí. no hay nada de nada aquí, ¿no? Ahí estamos con mucho gusto. Buenos Órale. días, Jesús, ¿cómo estás? También. Bien, gracias, bien. Ustedes, Ernesto, ¿tú también estás allá en la FIL? Sí, sí, estoy acá en ¿No estás en, Guadalajara. no estás en un Ayer, Airbnb? o sea, no, ¿eh? ¿No? Está en un Pues hotel de 5 estrellas. estoy aquí en casa de mi hija. Yo no Usted- nací en una habitación, Ernesto. no, yo estoy aquí, mi hija me dio hospedaje, así que aquí estoy. No, me quedé en un hotel, que pagó ahí la editorial, y me vengo aquí, mi hija me da chance de transmitir acá desde su casa, porque en el hotel no, pues la conexión no necesariamente es tan buena. Y ayer nos tocó la presentación del libro de Juan Alberto Cedillo, La masacre de Allende, crónica de un crimen de Estado. Y pues hoy tenemos la de Héctor Javier. ¿A qué horas, Héctor? A las 6 de la tarde, a las A 6. las... Sí. Oye, ¿y Oye, qué tal el de Cedillo, ¿Cómo? ¿Qué tal el de Cedillo? Yo no lo he leído. Ah, buenísimo, buenísimo. A mí, yo de Juan Alberto he leído en bastantes libros. El de ¿El de los en- nazis? el de Entington, ese me gustó muchísimo. Pero a mí estos dos libros de este último, precisamente el de la masacre de Allende, que es que Ujú. lo recomiendo muchísimo, y el de las guerras ocultas del narco. A mí el de las guerras ocultas del narco me parece el mejor libro que yo he leído para entender la cuestión de los cárteles del crimen organizado en el norte de México. Me parece que esa es la mejor obra que le he leído a Juan Alberto, y me parece que leer Las guerras ocultas del narco y de Allende vale muchísimo la pena, porque Se tienen mucho que complementan. ver, sí, tienen mucho que ver el uno con el otro. Y si alguien quiere entender o sea, los cárteles, cómo están operando, y la articulación y vinculación que tienen con agencias de los Estados Unidos, que también juegan un papel importante en lo que pasa en nuestro país, como la DEA, por ejemplo, sí, vale mucho la pena. Así que sí, bien. Hoy ya no te voy a poder alcanzar, Héctor, porque pues yo ya iré camino al aeropuerto. sí, ok, de acuerdo. Pues si gustan, vamos entrando en materia. Ayer Héctor le dio un Jesusitis, pues, yo les digo, oye, ¿y qué temas? Y luego viene Jesús ahí pone el otro. Como Entonces, 25 temas, ¿no? Más o menos. 25 temas, y ya, Violeta ya me estaba carneando. Oye, dice, no, pues cuántos temas más, ¿no?
Le vamos a añadir Sí, acá. en la mañana le dije, oye, y faltó este y este y este. Ya como Sí, 25. Pues sí, sí. Pues de los temas que estábamos viendo, pues uno de estos es la terna, precisamente rechazada, que proponía Héctor Javier para el nombramiento de la nueva magistrada en la Suprema Corte de Justicia, y hoy el presidente pues escuchó a Héctor Javier y dijo, pues bueno, ahí va la nueva terna, así que pues adelante, Héctor. es la nueva terna redoblada, ¿no? Porque vienen, bueno, pues ya sabemos que deja sus dos principales candidatas y mete a Heréndira Cruz Villegas, que es la jefa de la unidad jurídica de la Secretaría de Cultura. Y bueno, pues le hicieron un favor, parece, ahí en el Senado, le van allanando ahora sí que lo que él quiere. Y pues esperemos a ver, yo creo que va por la hermana, ¿no? De que se tiene ahí de Berta Luján, la hija, perdón. Y pues ya está más que cantado, ¿no? Yo creo que solo es cuestión de tiempo para que en algún momento ya se formalice el nombramiento y pues ya, por un lado, haya más mujeres que hombres. Por primera vez parece que va a haber 5 mujeres ahí, lo cual habría que celebrar, habría que también ver el perfil de cada una de ellas. Y también creo que va en dirección de que en algún momento dado se haga una reforma judicial, no necesariamente desde fuera, es decir, desde el punto de vista constitucional, pero sí creo que le sigue apostando que se haga desde dentro, también en la mayor medida de lo posible, las reformas que en su momento pues no pudo Arturo Saldívar y que pues no ha quitado el dedo del renglón López Obrador, y qué bueno que así sea. Aquí el asunto es que no se va a ir hasta el otro lado del péndulo y pues deje ahora sí que un aparato a modo de Morena, sino que efectivamente sea un aparato de justicia, no solo para los potentados, sino pues para toda la población, ¿no? Sabemos que ahí está la gran discusión de que si deben ser electos o no electos por el voto popular, que la contrapartida de esto es que dicen que van a dejar fuera las minorías, pero es que actualmente también se deja de fuera las minorías, ¿no? Si se sigue teniendo este mismo esquema que tenemos hasta ahora, pues ya sabemos que solo los grandes corporativos, los grandes empresarios, los que tienen dinero, pues son los que pueden comprar la justicia, y para los demás, pues sigue siendo nos negada. Entonces, sí, espero que en algún momento dado haya un punto intermedio y que pueda satisfacer, pues no solo a la gran mayoría, sino también a las minorías que siempre han sido, pues, muy vulneradas y que siguen siendo desafortunadamente muy vulnerables. Muchísimas gracias, Héctor. Jesús, ¿qué decir sobre pues primero este resultado que hubo en el Senado de la República, donde prácticamente alcanzó los votos alcalde Luján, y ahora que nuevamente se le está incluyendo en la terna a ella? ¿Qué decir sobre esto, Jesús? Pues a ver, a mí me parece que Berta es la candidata del presidente, pero me parece que el Senado no está entendiendo que el presidente de la República siempre los va orientando hacia donde él quiere, ¿no? O sea, en lugar de ellos poner, de cualquier manera, en el Senado iban a perder y el presidente siempre está con ganar, ganar, ¿no? Siempre. Como mueva sus piezas, él gana. ¿Por qué los otros pierden? Porque las tres candidatas, las primeras, efectivamente, muy afines al presidente, ella también, esta nueva que incluyeron, ¿no? Y entonces, en su afán por rechazarle todo al presidente de la República, terminan haciendo lo que él quiere, ¿no? Ahorita pone nuevamente a Berta y si la vuelven a rechazar, finalmente va a quedar Berta, ¿no? Aunque el presidente prefiere que sea el Senado. Entonces, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que la oposición, a pesar de llevar ya 5 años, y en el Senado ya lo llevan también porque ellos han venido caminando con el presidente, no es como con la Cámara de Diputados, no han logrado agarrarle el sentido de sus movimientos de ajedrez que hace como político, y estos no han aprendido, ¿no? Entonces, a mí me encantan todos los movimientos políticos que hace el presidente, indudablemente, pero me lastima profundamente que tengamos una oposición tan, tan simplista y que no tenga una manera de poder hacerle frente, ¿no? Entonces, finalmente, el presidente va a hacer lo que él desea, creo.
Tan visceral, ¿no? La posición, ¿no, Jesús? Sí, o sea, en su afán por decir a todo que no, Sí. no hay un análisis, no hay incluso los discursos tampoco son de por qué justificas que no vas a votar por ellos o por qué no los vas a poner. Simplemente dices, es que son gente del presidente y quiere afín a él para hacer lo que él quiere. O sea, no tienen ni discurso y nada más, como tú dices, actúan de acuerdo con la víscera. Pues es que Héctor, yo, perdón, Violeta, es que yo no no, sé no, si ellos adelante, adelante. esperaban que pusiera una fin al PRIAN, ¿no? Sería, eso sí sería lo absurdo, ¿no? No se va Pues a poner sí, la soga al cuello él, ¿no? Sí. así es. No es que no han entendido cuál es su papel, ¿no? ¿Cuál es el papel de la oposición? Que tienen que tratar de balancear y no es un pleito constante, sino tienen que trabajar con la presidencia por el bien de la población, no por el bien de ellos, no por el bien de los partidos políticos y mucho menos por el bien de una candidatura presidencial, que parece ser que eso es lo que están haciendo. Héctor, pues esto que dice ahorita Jesús parece un hecho inminente, no sé si tú también lo valoras así, Sí. que se necesitan 76 votos en el Senado para que pues pueda quedar alguna de estas propuestas que va a enviar nuevamente el presidente, y los cálculos que se hacen es que pues Morena con sus aliados solamente lograrían 73 votos ya votando todos, ¿no? Ahorita nada más habían votado por alcalde Luján 68 votos, no alcanzaron los 76, pero bueno, parece que tampoco alcanzarían ya con todos los aliados que tiene Morena, pues los 76 sufragios. Entonces, ¿tú también piensas lo mismo que Jesús, que el presidente finalmente va a decidir por alguna de estas tres propuestas? ¿Y qué perspectiva habría? Ya estabas diciendo tú, pues se le daría un poder inmenso al presidente. ¿Qué perspectiva tú verías con esa posibilidad que está pues por suceder al parecer, Héctor? Sí, por supuesto que sí lo veo totalmente factible que el presidente sí pues imponga finalmente su candidata. Yo creo que no está nada preocupado, al contrario, yo creo que debe estar riéndose así de estos niñitos, ¿no? Hoy los hablaba, ¿no? Bueno, ya los criticaba de cómo hacían la política politiquera, digamos, estas personas. Y sí, yo creo que todo apunta a la reforma que él desde un inicio, pues, intentó hacerlo vía Arturo Saldívar, que no se pudo. Recordemos que en algún momento intentaron ponerlo 2 años más para ver si les daba tiempo de ir haciendo ahí modificaciones, que no se pudo, que bueno, el mismo ministro se bajó, pero creo que ante esta nueva alternativa, ante esta nueva coyuntura, creo que por eso yo decía hace rato, le allanan el camino para que efectivamente pueda hacer reformas, no solo desde fuera, desde el punto de vista constitucional, que ahí pues esa, digamos, ya la contienda del 2024, pues no va a ser a nivel de presidencia de la República, porque ahí están ya pues muy claras las tendencias. Ayer el Heraldo sacó unas encuestas donde hay una diferencia de 57 por Claudia Sheinbaum contra 22 de Xochitl Gálvez, ¿no? Y creo que 8% para Samuel García, ¿no? Si es que, como decía hace rato Ernesto, continúa en su pretensión de ser candidato a la presidencia. Entonces, la lucha viene por el Congreso de la República, por senadores y diputados, y entonces apostándole un poquito más para amarrar más la posibilidad de hacer las reformas, pues mete a alguien que sí, efectivamente es de su absoluta confianza, de su absoluta cercanía y que va a apuntar en esa dirección. Pues vamos a ver si le quita los privilegios a todo esto, si le quita también el poder a los grandes empresarios, al lobbying que hacen con los ministros, a los partidos políticos tradicionales que tenemos aquí en México, y sobre todo, insisto, dos cosas hay que tener cuidado. Uno, que sí queden representadas las minorías que ahora no lo están, digan lo que nos digan, y por otro lado tampoco que se dé un cheque en blanco, digamos, al Poder Ejecutivo, y que de alguna forma sí que necesitamos contrapesos en el país para que no nos vayamos de un lado, como ya lo hemos estado, recordemos todas las decisiones que ha tomado el Poder Judicial, pero que tampoco nos vayamos al otro lado y que en algún momento pues también se haga otro, pues no sé, otro aparato que en algún momento también pueda caer en niveles de corrupción muy altos. Gracias, mi querido Héctor Javier y Jesús. Pues entrando al siguiente tema,
pues esto que decía Jesús, que si el presidente está defendiendo a Samuel García, ya es que mire, no hay que perder de vista que a nuestra querida Jechucha, esa le encanta todo ese análisis y las estrategias del presidente y lo que hace y dice, y luego como también por muchos años ha trabajado cómo funcionan los congresos, tanto el federal como los estatales, pues ahora sí que en su mero mole, Jesúsa, nuestra querida Jechucha, cuéntanos, Jesúsa, pues después del desaguisado, hace un rato tuvimos una buena charla con Federico Anaya, con el maxi abogado, que nos explicaba los entuertos precisamente de lo que pasa en Nuevo León. ¿Cuál es tu balance? Pues yo creo que hizo un mal movimiento Samuel García, efectivamente, porque sí se ve como un berrinchudo, se ve como un autoritario, pero se ve como políticamente hizo mal ese movimiento, ¿no? Eso de regresarse, de querer imponer un gobernador, ¿no? Ahora, el Congreso del Estado es el que tiene la palabra, pero aquí hay un tercer elemento que a mí me llamó muchísimo la atención y salió ayer, que es el hijo de Colosio, ¿no? Eh, eh, este muchacho lo que estaba diciendo ayer es que él estaría porque el Senado de la República determinara, nombrara un gobernador interino, ¿no? Y para poder hacer eso tendría, decía él, tendría que declarar desaparición de poderes, lo cual yo no estoy muy segura que tenga que declarar desaparición de poderes, pero sí el hecho de que sea el Senado, el hecho de que te tuvieras que ir hasta el Senado de la República a que sea quien dirima todo este tema, entonces te hablaría también de unos pésimos políticos a nivel nacional. ¿Y por qué a nivel nacional, aunque el tema es local? Porque aquí quienes están parando todo y quienes están manejando todo es Marco Cortés y Moreno, ¿no? Alito, porque son ellos quienes están diciéndole a los diputados locales qué es lo que tienen que hacer. Entonces no están dejando que se llegue a un acuerdo a nivel local y también te está demostrando la falta de operación política de Samuel, que tampoco los puede convencer. ¿Qué está en medio de todo esto? Otra vez, la candidatura presidencial, las elecciones para el 2024. Todo se está contaminando y eso te está generando que en la entidad, en Nuevo León, pues esté habiendo un desgobierno ahorita totalmente. Entonces yo sí creo que la jugó mal Samuel. Samuel tuvo que haber hecho una buena operación política desde antes, ¿no? Para poder dejar al secretario general de gobierno, como es su intención, pero ahora, para poder dejar a un interino el tener que recurrir a un amparo, como él lo está haciendo, también te está demostrando que no tiene operación política, ¿no? Porque esto lo tuvo que haber resuelto así, sí, únicamente con un diálogo. No es necesario irse a las otras instancias. Y finalmente, no es, pareciera que el presidente está defendiendo a Samuel, pero, o sea, lo que está diciendo es real. Desde que inició la administración de Samuel García, obviamente sus opositores le han dicho, han mantenido una guerra con él y lo han frenado en todo. Y todo esto empezó desde el nombramiento del fiscal. ¿Cómo es posible que la oposición también se quiera empecinar y quiera poner como fiscal al que fue el contendiente electoral de Samuel, ¿no? O sea, hay de uno y otro lado, se han empecinado en hacerse la vida imposible y quien la está llevando, por supuesto, pues es la ciudadanía, ¿no? ¿A quién le afecta más todo este tema? A los empresarios. Por eso los empresarios también ya salieron y no están apoyando a Samuel. Ellos salieron y dijeron, nosotros apoyamos a que sea el Congreso, que el Congreso designe, y ahí lo vamos a respetar, ¿no?
porque a ellos les está afectando. Ellos tienen la llegada de las inversiones y ante esta inestabilidad política es a donde les va a pegar, creo yo. Ese Gracias. sería mi primer análisis. Gracias, Jesús. Pues Héctor, ¿cuál es tu análisis? Dice Jesús, pareciera que el presidente está defendiendo a Samuel y la oposición dice claramente, ellos dicen claramente, está defendiendo a Samuel. Y hace rato el maxi abogado decía, el presidente no tiene que intervenir en esto. ¿Cuál es tu posición sobre esto que está sucediendo? Y como dice Jesús, pues es la intención de él pues, para ser presidente. Se me hace que no en esta elección, sino está viendo más allá del 2024. Pero ¿cuál es tu valoración, Héctor? Mira, yo creo que ese play, más allá de la operación política que pudo haber tenido Samuel García, que no la tuvo, y coincido plenamente con Jesús, yo creo que eso habría que verlo desde atrás y no solo en el contexto de Nuevo León, sino en el contexto nacional. No coincido en que el presidente no se debe de meter, yo creo que sí se debe de meter, porque al final de cuentas, si se declara en algún momento, ahora sí que la ingobernabilidad ahí y hay una desaparición de poderes, pues va a ser el propio presidente quien va a tener que mandar a una terna, digamos, para que se la valen y haya un gobernador en Nuevo León. Pues a mí me parece que desde tiempo atrás, el hecho de que Movimiento Ciudadano no se haya juntado con el PRIAN, pues obviamente ahí sentaron las bases de lo que estamos viendo ahora, ¿no? Recordemos cuando Samuel García en algún momento dijo que pues se van a ir, perdón la expresión, se van a ir a la chingada los del PRIAN y que va a ser su última votación, por eso están muy nerviosos. Luego los episodios donde pues Claudio X González hace, pues creo que un poquito más de un año fue allá bueno, aquí a Guadalajara y vino pues a arengar aquí a que los militantes del Movimiento Ciudadano se unieran a esta coalición de la oposición, hablando de unidad, y luego Marco Cortés también diciéndole que ya el gobernador que deje de estar chingando a los diputados y a los presidentes municipales, en fin, todo esto, y como en algún momento también Enrique Alfaro, que por cierto está muy, muy calladito en todas estas partes, que eso pues también te muestra una posición que tiene el gobernador de aquí de Jalisco, en donde parecería ser que ahora todos están unidos contra Samuel García, inclusive Mario Delgado ya da una declaración ayer, me parece, la recoge hoy el periódico Reforma, diciendo que Samuel García no es un político fresco, no es un político nuevo, sino que más bien él es la esencia de la vieja política y lo acusa de represor, lo acusa de haber llevado grupos de choque, de autoritarios, etcétera. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Yo creo que Samuel García va a ganar votos y de esos votos que va a ganar le van a representar votos a Movimiento Ciudadano. Por eso creo que el único que lo están defendiendo, o los únicos más bien, sería por un lado el presidente López Obrador, pero también Dante Delgado, que él sí que se ha manifestado a favor de Samuel García, porque para ellos son diputados, para ellos son senadores, para ellos son posicionamientos políticos que ya no necesariamente tienen que ver con la presidencia. Y en el caso del PRIAN, pues mientras más diputados y senadores y distritos gane el Movimiento Ciudadano, es muy claro que la gran mayoría de esos votos que logra el Movimiento Ciudadano, en gran parte, pues van a ser a costa de la oposición. Entonces, en ese sentido, pues sí, yo creo que Samuel García, por muchos amparos que logre en este momento, no las va a tener todas consigo. Vamos a tener probablemente mañana una situación inédita de tener dos gobernadores allá en Nuevo León. Por un lado, pues Luis Enrique Orozco, el exfiscal, que en algún momento fue aliado también de Samuel García, no se nos olvide eso, que él dijo que si no lo dejaban empezar a actuar, pues iba a llamar al personal ministerial. Y por otro lado, Javier Navarro, que está como encargado de despacho, que si bien, corrígeme Ernesto, creo que solo puede durar 30 días en ese cargo, pues él habló inclusive que pues, puede usar también la fuerza pública, ¿no? La fuerza civil, mencionó él, ¿no? Entonces, sí puede haber una serie de conflictos y yo creo que no van a pasar más allá de eso. Ahí coincidir con López Obrador que ya dice, pues calmado, no va a llegar más allá de serie de cosas, pero sí insistiría en que esto tendríamos que verlo no solo a nivel de Nuevo León, sino a nivel de todo el país. Y creo que también aquí tendría que, más que el presidente, tendría que estar Luisa María Alcalde ya hablando con todas las partes. Esa es una de las tareas que antes tenía la Secretaría de Gobernación. O sea, se encargaba de... Nula que nosotros luchemos en contra de la violencia de género. Varios organismos internacionales dieron cifras a conocer, la CEPAL, la misma ONU, etcétera. Y bueno, a pesar de que en algunos países va pues, disminuyendo, las cifras siguen siendo muy preocupantes. A mí me llama la atención
Por un lado, las cifras integradas por algunos estados, que no todos, por lo menos se hablan de que en nuestro continente 4.050 mujeres fueron asesinadas por cuestiones de género el año pasado en los 30 y pico países que componen, ¿no?, en el continente. Pero además de eso, la cantidad de mujeres que están en condición de vulnerabilidad, por supuesto que tiene que ver con las agresiones, de las que van muy sutiles hasta las que pues, llevan hasta este caso extremo, ¿no? Pero también nos habla de que hay dos puntos que son descuidados y que qué bueno que llama la atención la CEPAL. Por un lado, la cantidad de niños que pierden a sus madres y de las cuales los estados de los distintos países no les ponen atención, es decir, los dejan allí al garete, los pueden tener en algún momento dado pues con algún familiar, no sabemos las características de sus familiares, ahora sí que sí son buena ondita, como ahora está de moda decir, pues efectivamente, pues esto los pone en riesgos de explotación, los pone en riesgos de que estos niños también sufran una serie de riesgos. También en muchos países no hay una regulación para atender e indemnizar desde los gobiernos, desde los estados, a los hijos de las mujeres que son víctimas de feminicidios. Y también la problemática que hay todavía seguimos discutiendo en varios países de América Latina, la situación de que si se deben o no considerar algunas muertes de mujeres, más bien algunos asesinatos de mujeres como feminicidios o no. Esto por cuestiones que tienen que ver desde aspectos administrativos hasta aspectos de ponerse de acuerdo en la categorización de ese tipo de víctimas, ¿no? Entonces, creo que es muy importante hablarlo. En México seguimos padeciendo esta situación. Según las cifras del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, van disminuyendo, pero todavía estamos en niveles muy altos que tendríamos que seguir reforzando y luchando para que no tengamos este tipo de situaciones en el país. Gracias, Héctor. Y bueno, qué bien que retomamos este tema a propósito, como tú dices, del 25N, Jesusa, y también dábamos un dato aquí el día lunes, completando con esto que decía Héctor, del INEGI, del 70.1% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida, ¿no? Y esta situación que también dice el INEGI, el 39.9%, casi el 40%, lo ha experimentado por su pareja, ¿no? Entonces, su pareja sentimental. ¿Qué decir sobre estos datos que me parecen muy importantes que decía Héctor, y esto de la CEPAL y del INEGI también, Jesús? Pues sigue siendo alarmante cómo va, esto no baja, Violeta. Pareciera que en estos tiempos tendría ya que haber disminuido y no, al contrario, aquí en Baja California, y también estaba escuchando ayer también varias informaciones de Nuevo León, justamente de cómo ha ido en aumento la violencia contra las mujeres y que ha estado terminando en feminicidios, ¿no? Que eso es lo más grave. Terminan en feminicidios y también en feminicidios de pequeñitas, no nada más de mujeres ya hechas y derechas. Bien decía Héctor Javier que no hay una política para atender a quien se queda a cargo de los pequeños, ¿no? Cuando una mujer va a dar al hospital, por ejemplo, o cuando desgraciadamente termina falleciendo por esta violencia de su pareja y no hay una política para cómo atender a los pequeños, ¿no? Que se quedan sin sus padres. Pero tampoco hay una política bien definida de cómo proteger a las pequeñitas también que están sufriendo muchísima violencia, ¿no? Porque donde hay una violencia contra la madre, también estás violentando a los pequeños que son quienes están viendo. No necesitan llegar a los golpes, ¿no? Pero están viendo de cómo se violenta a su madre y también están teniendo una afectación. Ahora, te digo, aquí lo que se ha incrementado es el feminicidio, igual que en Nuevo León. Y en estos años, pues tendríamos que estar con estas cifras a la inversa. Yo recuerdo cuando estaba Enrique Peña Nieto, cómo se hablaba, ¿no? Y era un escándalo, me refiero cuando él estaba en el gobierno del Estado de México. Era un escándalo cómo había aumentado los niveles de feminicidio y se preguntaban algunos analistas de cómo era posible que él pudiera ser el candidato presidencial cuando no ha podido como gobernador frenar los feminicidios en su estado. Bueno, lo mismo con el presidente de la República.
Andrés Manuel López Obrador, si algo nos ha quedado a deber, es justamente una política en favor de la mujer, porque no basta con que le des nuevas posiciones políticas a la mujer, sino una atención integral desde que está en el seno de la casa, desde que han estado todas estas defensas de la mujer por sus derechos, se ha visto que ese no es un tema que al presidente lo entusiasme, por lo menos, ¿no? O que haya implementado políticas que vayan en favor de la mujer, ¿no? Y en los estados, pues evidentemente cuando tú no tienes un jefe del Ejecutivo que está a favor de eso, tomando ese como una de sus banderas, ese eje, la defensa de la mujer, evidentemente, pues los de abajo tampoco la toman en cuenta. Y en los estados es lo que hemos estado viendo, que la violencia de género, la violencia contra la mujer, sigue y también hacia las pequeñas, ¿no? Y hay otra parte mm, de violencia hacia las mujeres que casi nunca se toma en cuenta, que es en el área del narcotráfico, de cómo las mujeres son utilizadas por sicarios, cómo son violentadas, y ahí sí no hay manera de cómo las protejas, ¿no? Porque estás en un área oscura que no está siendo regulada, estás en el área del narcotráfico, pero también ahí el abuso contra la mujer es verdaderamente impresionante, sobre todo de cómo las matan también, ¿no? Ya, pues gracias, mi querida Jesusa. Pues el dato, como bien señalabas, Héctor, es tremendo y pues finalmente sigue el mismo punto, el mismo tema, que es y qué están haciendo las autoridades, por ejemplo, pensando en México, ¿cuál es tu balance, Héctor? ¿Consideras que se está haciendo poco o mucho? El presidente es un tema que aborda con frecuencia y señala que pues hay un plan importante en su administración. Él coloca el hecho de que haya más funcionarias mujeres que hombres en cargos de secretarías o en altos cargos, pero que finalmente pues lo que seguimos viendo, Héctor, esa es mi pregunta, es si el gobierno de México tú consideras que ha implementado, hay un plan estratégico para atender esta situación. Yo creo que ha habido avances, pero no los suficientes. Mira, tengo las cifras del Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Seguridad. Por ejemplo, en 2010 en México fueron asesinadas 2.418 mujeres. En 2017, 3.430. En 2021 llegamos al pico de 4.002. En 2022 aparentemente hubo una reducción según esta fuente y fueron asesinadas 984. Y de enero a octubre, según, insisto, el secretario ejecutivo, van 711 mujeres asesinadas. Sí ha habido una disminución, pero 711 sigue siendo un número muy elevado. Y qué bueno que Jesús mencionó las situaciones de conflicto, porque justamente en las situaciones de conflicto, las situaciones de estrés, ya sea de cambio climático, de enfermedades, por ejemplo, con el COVID-19, ahora que hubo el confinamiento de las personas, pues el aumento de casos de violencia familiar se disparó, pero muchísimo, ¿no? Y también en condiciones de escasez de recursos, por ejemplo, en seguridad alimentaria, que no alcance los ingresos para sostener a toda la familia. Sí, efectivamente, las mujeres son las más vulneradas, sobre todo si tomamos en cuenta que, de acuerdo a estadísticas internacionales, y estas son una constante, alrededor del 55% de los feminicidios son cometidos por el esposo, por la pareja, por la expareja o un familiar cercano de la mujer. Entonces, creo que nos hace falta muchísimo más cosas para hacer un cambio verdadero aquí en México. Y lo que tú mencionabas, qué bueno que haya más mujeres en el ámbito político, qué bueno que haya más mujeres en el ámbito legislativo, empresarial, etcétera. Pero como bien reconoce la encargada del tema de mujeres de la OMS aquí en México, que se llama Belén Sanz, el hecho de que haya mujeres en cargos políticos y en este tipo de puestos no te garantiza que haya un enfoque de género ni una política de género. ¿Por qué?
porque muchas de estas mujeres pueden traer toda la impronta, digamos, del sistema patriarcal y en dado caso masculinizarse en términos de sus decisiones y su accionar, y entonces actuar como si fueran un varón más, y esto pues sigue perpetuando ahora sí que la reproducción de la violencia, pues ahora sí que en todos los ámbitos, desde el familiar, desde el personal, hasta el institucional y el educativo. Gracias, Héctor. Y justo esto último que dices, en la parte educativa, Jesús, tuvimos una entrevista pues, hace como 2 meses, sí, ¿verdad, Ernesto? Con Imanol Ordorica y nos decía que era candidato pues en la UNAM a ser rector y nos decía que la violencia de género iba en aumento en la UNAM, ¿no? O sea, que se vive al interior de las instituciones por parte de los profesores, por parte de los asesores de tesis o de las autoridades, y digo por parte de ellos porque la mayoría son pues hombres los que ejercen esta violencia, la inmensa mayoría, ¿no? Que ejercen en la UNAM contra las estudiantes o las trabajadoras. Y los datos, Jesús y Héctor, pues son durísimos. El año pasado, dice la UNAM, pues se llegó a un dato histórico, más de 2058 quejas por violencia de género dentro de la UNAM, y el año pasado fue el más grave de toda la historia. No sabemos si porque por primera vez está denunciando, pero lo que sí nos han estado comentando las autoridades y también los integrantes de la UNAM es que esto va en aumento y eso se replica también en otras universidades e instituciones, Jesús. Así es que el hecho de que estos temas tengan ya varios años y se hagan las grandes manifestaciones y se manifiesten los políticos a favor de detener la violencia de género y la igualdad, eso no significa que en los hechos, ¿sí? Esto está disminuyendo y lo vemos a final de cuentas en las cifras de cómo esta violencia de género va en aumento y termina sí en asesinatos, sí en feminicidios. Lo vemos constantemente. Bueno, recientemente no pusieron, aquí salió en todos los medios una tremenda golpiza que le puso un luchador, ex marido, a otra persona, a una mujer también luchadora, ¿no? Janela López Mejía. Ajá, que le puso una golpiza. Entonces, tú dices, es que, ¿dónde está el resultado de todas esas manifestaciones públicas que hacen los políticos a favor de detener toda esta violencia de género? Una cosa es el discurso, pero yo no veo políticas que vayan encaminadas a eso. Tú platicas con las colectivas aquí en Baja California, por lo menos, recientemente hizo un trabajo sobre aborto, de cómo las propias autoridades las violentan para que no aborte, ¿no? Aquí en Baja California, o sea, hay violencia de género no necesariamente en golpes, hay en muchísimas áreas y la mujer sigue siendo o tratando de ser sometida a través de la manipulación verbal, a través de la fuerza, y esto continúa. En las universidades es muy curioso, pero aquí en Baja California, eh, yo estuve dando clases ahí en la universidad, y yo no, fíjate, Violeta, a diferencia de eso, en los hechos, yo mmm, no veía una actitud de los hombres de violentar a las mujeres. Por el contrario, yo lo que he visto es las jovencitas muy bien informadas y deteniendo siempre cualquier intento de violencia de género por parte del sexo opuesto, ¿no? Eso sí lo vi muy marcado en la universidad. No sé cómo estarán los números a nivel general, porque bueno, yo nada más estaba dando clases en humanas, no sé cómo sea en otras secciones, en otras áreas, por ejemplo, en arquitectura o ingeniería o áreas donde generalmente hay más hombres que mujeres y ahí sí se les esté intentando sobajar a las mujeres.
pero sí lo que... Un paréntesis, la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, todas las unidades estuvieron cerradas por varios meses por la situación de violencia de género, y pues ahí también una muestra, no solamente la UNAM, sino la UAM, y como tú dices, bueno, pues en cada caso se me hace que esto va en aumento, pero bueno, a ti te tocó esa experiencia. Perdón, cierro el paréntesis, que dije, mil disculpas. Sí, bueno, a mí me tocó, pero te digo, nada más en humanas, quizá tenga que ver con el tipo de carrera también, ¿no? Que estás abordando y cómo los jóvenes están siendo tratados. También las áreas de psicología que hay en cada escuela, ¿no? Aquí el área de psicología pues es relativamente buena, en el área de humanas se modificó, ¿no? Pero pero bueno, yo lo que veo en términos generales a nivel de Estado y a nivel de país es que esta violencia continúa y me parece que nada más es un discurso por parte del presidente porque no sabe cómo entrarle al tema. No es un tema que a él le apasione, le llame la atención, más allá, insisto, de decir que hay más posiciones políticas para las mujeres, pero yo lo que no veo son políticas públicas en defensa de la mujer. Pues gracias mi querida Jesusa, y gracias Héctor. Si les parece, para ver si alcanzamos a cubrir los temas, pasamos al siguiente tema, que es la detención del Nini y el impedimento que hay para su extradición. ¿Qué decir al respecto, mi querida Jesusa Cervantes? Este hombre que fue pues detenido y que pues un agente pues muy importante del grupo de los Chapitos. ¿Qué decía al respecto, Jesusa? Pues bueno, aquí lo que vemos otra vez es que un juez esté otorgando, ¿no? Los amparos para no ser extraditados, lo que dice el presidente, pero también estamos viendo esta detención, como lo dijo también la propia secretaria de Seguridad Pública, Rosicela Rodríguez, que no nada más es a los chapitos, o no nada más hay un ataque frontal hacia algún cártel, ¿no? Es hacia todos. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo esto? Porque siempre se habla de que hay un contubernio por parte del gobierno federal con el grupo de Joaquín Guzmán Loera, ¿no? Y hemos visto cómo ha habido varias detenciones. Ahora, en la detención propia del Nini, lo que vamos a empezar a ver, y que eso era lo que a mí me interesa ver, Ernesto, es los efectos en otros estados, ¿no? Porque cuando tú eliminas de la escena al principal defensor o el encargado de seguridad de las cabezas, entonces vas a tener una recomposición porque los otros cárteles van a aprovechar, evidentemente, para poder llegar hasta ellos. Aquí en Sonora, por ejemplo, ya lo vimos, el día lunes, este lunes apenas, hubo un verdadero enfrentamiento, se quemó a una persona, se le colgó ahí en plena plaza pública, ¿no? Y es que toda el área de Sonora y Baja California está siendo disputada por los Chapitos y la gente del Mayo, ¿no? De Ismael Zambada. Entonces, si tú detienes al encargado de la seguridad de los Chapitos, evidentemente que va a haber una recomposición porque van a empezar a operar con mayor fuerza los opositores, que es lo que ya estamos empezando a ver. Le preguntaba yo el día de ayer justamente al general Tizoc, que es el secretario de Seguridad Pública de aquí de Baja California, si ante esta detención que hubo no está viendo en la frontera con Sonora algún operativo especial, y él respondía que efectivamente ellos están esperando que haya un rebote, ¿no? Y están teniendo una mayor vigilancia, ¿no? Porque decía esto, que como son zonas de trasiego, cuando tú detienes a una persona de este nivel, evidentemente te va a pegar. Y eso es lo que puede ocurrir en varios estados donde se le están disputando a los Chapitos
la mayoría en esa zona, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Héctor, ¿qué decir también sobre este tema y sobre lo que ha denunciado el presidente de que pues un juez frenó su extradición, o una jueza frenó su extradición sobre esto también y el sistema judicial pues involucrado también en este tema, Jesús, perdón, Héctor? Mira, pues por un lado, ahora sí que el Poder Judicial no se cansa de darle argumentos al presidente de que es necesaria una reforma judicial. Prácticamente parece que día con día, si alguien duda, digamos, de que hay que cambiar este sistema judicial, pues el sistema judicial se encarga de darnos evidencias de que efectivamente sí hay que cambiarlo, ¿no? Y respecto a lo que decía Jesús, pues yo más bien le preguntaría, ya salieron por ahí algunas notas, por un lado, de que ya hay un nuevo, digamos, jefe de seguridad de los Chapitos, Y pero el por otro PANA. lado también, se habla de que los mismos hijos de Chapo lo entregaron por indisciplina, y era básicamente pues preguntarte que cómo sería, porque de alguna forma, si bien hablas de una recomposición, digamos, de los otros cárteles o de los otros grupos del mismo cártel de Sinaloa que están en contra de los Chapitos, qué tanto, digamos, ya ya se reestructuraron y en ese sentido, pues ya pueden seguir defendiendo sus plazas que ellos tienen y pues contrarrestar los posibles golpes que les quieran dar, bien sea desde otras facciones del cártel de Sinaloa o de otros grupos de la delincuencia organizada. Sí, lo que pasa, Héctor, es que aunque haya uno nuevo, que en este caso es el PANA, creo que le llaman así, eh, bueno, él es el nuevo que está ahí cuidando a los chapitos, pero recordemos que esos personajes que están al frente de la seguridad no son ellos solos, tienen todo un grupo, ¿no? O sea, manejan a varios sicarios, no manejan a 5 a 10 sino a muchísimos en varias plazas. Entonces, cuando tú quitas a la cabeza estos, ¿sí? Estos grupos van a operar, van a seguir operando, no se cuadran inmediatamente con el que llega, ¿no? Y entonces empieza a haber una descomposición. En lo que se reacomodan todos es cuando aprovechan los otros, en este caso, aquí en Baja California serían los rusos, que son los que están con el Mayo Zambada, que son los que aprovecharían para poder atacar a las cabezas de los chapitos, ¿no? Pero sí, como tú tienes toda la razón en la otra parte, ¿no? Le sigue dando elementos porque cada vez que quieren una extradición, hay un juez, ¿sí? Que la otorga, ¿no? Que la frena, perdón, que otorga un amparo para que esto no se lleve a cabo. Y este personaje, bueno, para Estados Unidos pues es sumamente importante y parece ser que esta jueza ha participado en otras resoluciones que han beneficiado a grupos criminales. Así es. Héctor, son las 11:07. Yo dije, van a entrar ahorita y lo van a cargar y lo van a Sí, llevar. Lo van a ahí cargar. están mis cosas. ¿Podemos, podemos seguir o cerramos? Ya no sé cómo estamos de tiempo. Bueno, no sé, yo me despediría nada más, llamaría la atención de que pues sí, en los enfrentamientos en Israel, en Palestina, perdón, ya se habla de varios cientos de muertos, entonces pues no quitar el dedo del renglón. Y déjenme decir una cosa del otro tema que estábamos hablando de la violencia de género. Bueno, ya estamos tan inmersos en este tipo de situaciones donde la violencia social se alimenta también de la violencia de género y viceversa, que bueno, uno de los temas que yo había propuesto era la golpiza que le puso un estudiante de prepa de la Universidad de Anáhuac a un vigilante, pero no solo eso, ¿no? Que ya de por sí esto es detestable, sino después la reacción de la mamá que va con otra colega, con otra señora, que parece que fue colaboradora de Graco Ramírez, y es la colaboradora de Graco Ramírez detiene digamos, a la madre la que grabó la escena y también la golpean muy fuerte, ¿no? Entonces, en vez de decir, pues, siento lo de mi hijo, vamos a darle ayuda, apoyo, etcétera, no va y además de que le insulta, le dice, no te metas con mi hijo Carlos, y le pone una golpiza muy fuerte. Mujeres contra mujeres. Qué Por eso yo barbaridad. creo que no necesariamente, digamos, que mujeres ocupen una mayor cantidad de puestos políticos y administrativos, etcétera, es una garantía de que efectivamente va avanzando la política de género. Creo que puede quedarse a nivel de simulación y que hay que irnos abajo de las estructuras, quitar la violencia en la mayor medida de lo posible
y eso también va a contribuir para que luchemos en contra de la violencia de género. ¿Sí? Y pues gracias y nos vemos el próximo viernes. Ya llegaron por ti, ya llegaron por ti. Un abrazo. Ya deje Un la abrazo, habitación, ya deje la habitación, gorrón. Que te vaya muy bien, Héctor. Cuídate Hasta luego. mucho. Bye. Hasta luego, Héctor. Pues Jesús, para cerrar precisamente la mesa, el ingreso de estos agentes de Estados Unidos para entrenar a militares mexicanos aquí en los Estados Unidos, en México, pues que ha generado también pues sorpresas por un lado. En otro lado, una corriente política dice, pues eso es normal, siempre ha sido así. Y hay otra corriente que se sorprende porque dice, pues cómo es posible que un presidente como Andrés Manuel López Obrador acepte esto. ¿Qué decía al respecto? Bueno, a ver, me entró una llamada y no te escuché lo último, pero en este caso a mí me interesaba muchísimo porque el presidente siempre estuvo, antes de llegar a la presidencia, cuestionando la participación de este gran número de agencias que había aquí, ¿no? Y luego cuando llegó a la presidencia, pues las agencias salieron, ¿ok? Hoy está solicitando permiso al Senado para que ingresen y den entrenamiento y lo están cuestionando por esto que acabo de mencionar, de lo que él decía anteriormente. Pero ojo, a ver, él lo que cuestionaba era que lo hacían de manera sigilosa, que no se sabía quiénes estaban trabajando aquí, en qué operativos participaban, si había violaciones a las leyes. Y aquí lo está haciendo de manera correcta, o sea, está avisando y está pidiendo permiso, ¿no? Ok, yo, presidente, estoy de acuerdo con que entren para que entrenen. Les estoy avisando y ustedes tomen una determinación, emitan una opinión al respecto. Está bien, eso es lo que tendría que estar sucediendo de manera transparente. ¿Por qué? Porque en todos los países hay intercambio, ¿no? De trabajo para poder entrenar. Además, hemos visto cómo justamente los de Israel, de manera constante, vienen a México o la gente de México va constantemente a Israel a entrenarse. Entonces, creo que es lo correcto y el Senado y la oposición no tendrían por qué estar hablando en contra de esto que está haciendo el presidente de la República. Por el contrario, creo que es la primera vez que está habiendo transparencia sobre el ingreso de elementos extranjeros a nuestro país, Ernesto. Gracias, Jesusa. Pues creo que tenemos que cerrar con este tema y bueno, por lo que yo entiendo, Jesusa, el Senado va a tener que discutir esta propuesta que ha enviado el presidente y bueno, también se me hace que va a ser una discusión ahí candente, durísima, por todo este proceso también que la oposición llama militarización y bueno, pues que hay muchos puntos de vista al respecto, Jesusa. Bueno, pues ya estaremos profundizando también en este tema. Claro que sí, y nos vemos el próximo viernes. Un abrazo. Gracias, Jesús. Un abrazote. Lindo fin de semana, Jesús. Igualmente, hasta luego. Luego, gracias. Pues bueno, Violeta, hay comentarios también de la audiencia que dicen, buen día, dice Teresifit, buen día, me parece que la violencia de género es un proceso mucho más complejo que atribuirle a AMLO la persistencia cultural. Hay mujeres terriblemente agresivas al nivel de los hombres. Juan Carlos Limón, la violencia generalmente se origina en los hogares, el hogar es el templo de la educación. Teresa Camas, los encargados de impartir justicia dentro de los tribunales son para las mujeres, los encargados de impartir justicia dentro de los tribunales son para las mujeres un laberinto kafkiano por la corrupción que existe entre ministerios públicos y jueces, revictimización sin justicia. Gisela Álvarez, habría que trabajar y el IN Mujeres para qué es, dice Sofía Elena Ayala, en el tema del chico de la náhuac,
el video donde la mamá golpea a una mujer es en Morelos. Nora Brie, aguas con el matiz de las mujeres, son también violentas, quita el centro de la violencia patriarcal, en fin, pues parte de los comentarios de la audiencia, Violeta. Sí, Ernesto, y este último comentario que hace Nora me parece muy importante, muy, muy importante, porque bueno, por ejemplo, siguiendo con esto que decíamos de la UNAM, los datos estos que nos parecen realmente alarmantes y como tú dices, escandalosos, el 98, casi 99% de los agresores son hombres, Ernesto, ¿no? No son mujeres. Entonces, eso me parece que hay que señalarlo una y otra vez, no son mujeres, son hombres, la inmensa mayoría. Y sí, pues sí se presentan estos casos como los que nos decía Héctor o como los que comentan también en la audiencia, pero la inmensa mayoría, sí, aplastante, son hombres, Ernesto. Y esto también, otro comentario que se hacía, pues una parte importante de esta violencia se vive al interior de los hogares y por parte de las parejas hacia las mujeres también. Entonces, y ahí están los datos, Ernesto. Bueno, los datos y las realidades que se viven. Pues yo, Ernesto, me tengo que ir, nada Yo más. sé. Quería agradecer muchísimo a la audiencia. Hoy ya 1 de diciembre se nos acaba casi el año. Gracias por acompañarnos y decir esto también que ya estaremos retomando la próxima semana. El caso de Argentina, también estamos ya a 9 días. El día 10 toma posesión Milei y bueno, pues ha declarado que finalmente no va a aceptar a entrar a los BRICS, Ernesto. Y bueno, China está alarmada diciendo que es grave esa decisión, ¿no? Habría una ruptura en algún sentido con China y bueno, también está diciendo Milei y bueno, ya su secretaria que ha puesto, que es la encargada de estas relaciones ya con el exterior, pues que también hay una situación ahí delicada con Brasil, ¿no? Entonces, bueno, pues ya estaremos discutiendo la próxima semana también, ya incluso más cercano a la toma de posesión de él. Y bueno, pues eso, Ernesto, que tengan un lindo fin de semana.